todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad, sobre todo lo creado por tus manos, pues todo lo creaste, Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Ya es la hora de nuestra reunión y en una nueva oportunidad nos encontramos aquí en las instalaciones del Triunfo de la Cruz para compartir con ustedes este momento de alabanza, de adoración
y para compartir también la palabra que Él tiene para nosotros en esta hora. El Señor ha preparado un mensaje para nuestro corazón, para nuestra vida, y es muy oportuno. Por ello le invitamos a que se quede con nosotros lo que resta de esta hora para escuchar lo que el Señor tiene y también para adorar. Vamos a comenzar esta tarde a cantar y declarando que Él es todopoderoso. No hay una cosa más real que la que acabamos de cantar. Nuestro Dios es todopoderoso, grande, pero sobre todo Él es misericordioso para nosotros. De nada nos serviría que Él tuviera todo el poder y fuera muy grande si no estuviera dispuesto a escucharnos. Pero la buena noticia para nosotros es que Él está dispuesto a escuchar nuestra necesidad. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento, exponerle a Dios lo que nosotros necesitamos. No dude que el Señor está aquí atento para escucharlo. Todos juntos oremos. Gracias, bendito Dios, porque podemos acercarnos ante ti con nuestras necesidades, agradeciéndote porque sabemos que tú escuchas nuestras súplicas, Señor, y unánimes en oración en este momento queremos rogarte por tu pueblo, Señor, cada necesidad que haya dentro de ellos, sé tú glorificándote de una manera en especial, Señor, sé tú obrando, Señor, en esos cuerpos que están enfermos, Señor, en la economía de cada familia, Padre eterno, sé tú, Señor, obrando de una manera muy especial en cada uno de ellos y que podamos glorificar tu nombre porque sabemos que tú a tu tiempo y conforme a tu voluntad responderás cada necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con usted un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3, que dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará nuestra alma. Esta es una invitación que el Señor hace en esta hora para usted que nos escucha, y es precisamente de lo que queremos cantar enseguida, de que hemos encontrado a ese amor, a ese Salvador, que hemos venido a las aguas y hemos bebido de esta vida eterna, y ahora tenemos un amigo que está en todo momento con nosotros. Cante con nosotros, por favor.
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue y sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y ese es el testimonio que todos los que hemos conocido a Dios tenemos. Él ha hecho grandes cosas para nosotros y por eso queremos dar lo mejor de nuestra vida para Él. Vamos a cantarlo en esta tarde. Nuestras coronas será mucho más que una canción. Me
pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y eso es lo menos que podemos hacer, darle lo mejor al Señor, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, todo Él se lo merece. Él se merece solamente lo mejor y lo queremos ofrecer. Estamos ahora listos para pasar un momento muy especial. Es el momento en el que preparamos nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Vamos todos juntos a adorar al Señor en esta hora. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, levante su mano y vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle que anhelamos ese gobierno glorioso. A reinar sobre los suyos, viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado, su bondad es infinita. Él es antes del principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todo lo querrá. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Bien, reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Benditas en él las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no
sido enaltecido, su nombre es Jesús. Así es, viene un rey a reinar sobre toda la tierra, pero mientras sucede eso queremos que Él gobierne sobre nuestra vida, y para esto necesitamos conocer su ley, su palabra, lo que Él quiere para nosotros, y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Estemos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Como siempre, le damos muchas gracias al Señor por su misericordia y por este tiempo de adoración. Gracias también al grupo del Triunfo de la Cruz, el grupo ASAF, por esta administración con los cantos. Y bueno, como usted ya sabe, hemos vuelto a este semáforo rojo. No sabemos cuántos días va a durar, cuántos meses, el tiempo que sea, pues vamos a estar conectados a través de estos medios. Quiero, antes de leer el pasaje que vamos a considerar para la meditación de este día, pues recomendarle que se mantenga seguro en casa. No olvide que estos son días críticos en nuestra comunidad y que el número de personas que están siendo o sufriendo las consecuencias de esta pandemia está cada día aumentando. Por eso le pido que se mantenga seguro, que trate de extremar precauciones aún dentro de su casa. Y una cosa más es que vamos a seguir orando durante todos estos días por la situación que estamos viviendo en nuestra comunidad, especialmente por los miembros de nuestra congregación del Triunfo de la Cruz, desde luego también por Filadelfia en El Paso y Cántico de Redención. También quiero decirle que todos los días durante estos meses estamos orando a partir de las 8 de la noche, todos los días, 8 de la noche, un grupo de Filadelfia se está uniendo en oración. Si usted gusta desde casa, puede unirse con este grupo. Estamos orando por la situación que estamos viviendo, estamos orando por las cosas que ya hemos establecido durante muchos meses y tienen que ver con que Dios cubra nuestras familias, por la economía de nuestras familias, los trabajos, aquellas personas que están sufriendo esta pandemia y todos aquellos que están también batallando, porque no solamente algunos se han enfermado, muchos se han enfermado, pero otros que ya han perdido a alguien que aman en casa y están sufriendo también la tristeza en estos días. Oremos pues durante todos estos días. Vuelvo a repetir, le invito para que se una todos los días a partir de las 8 de la noche. 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. El tiempo que usted disponga. Durante ese tiempo apague su celular, busque un lugar cómodo y dispóngase para orar. Además, ¿verdad?, escuchar también la voz de Dios para su vida. Vamos a leer ahora en el libro de Job. Es el primer capítulo y en este primer capítulo vamos a considerar a partir del verso 20. Capítulo 1 en el libro de Job, verso 20 al 22. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Recuerde que puede compartir esta transmisión con sus amigos, con su familia, con la gente que está alrededor de usted. Durante estos días, reúnase en casa como si lo estuviéramos haciendo
en el templo. Esta es nuestra reunión de adoración. Mientras esté en casa, levante sus manos también. Lo mismo que hacemos en el templo, adore al Señor, cante, tome una actitud de adoración, aun y cuando esté en la sala de la casa, tal vez en alguna otra habitación en su hogar, tome una actitud de adorador delante del Señor, esperando que el Señor bendiga también a través de estos medios nuestras familias y nuestras vidas. Job capítulo 1, versos 20 al 22. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Estos días hemos sido testigos de el sufrimiento de muchas personas, mucho más que en meses pasados. Hemos visto un gran número de familias estar sufriendo por la pérdida de sus seres queridos producto de esta pandemia COVID-19. Ha habido muchos cambios. Hemos estado aprendiendo a utilizar un cubrebocas, hemos estado aprendiendo a utilizar el gel para desinfectar las manos o lavarlas con frecuencia. Hemos estado aprendiendo a guardar la distancia, que tal vez es lo que más nos ha costado, no poder abrazar con calidez y con libertad, algunas veces incluso hasta a nuestras familias, porque alguno de ellos tal vez ha resultado afectado por esta pandemia y ha tenido que aislarse y hemos tenido que nosotros separarnos de esa persona. Durante los días en los que la persona permanece aislada, tal vez en casa, posiblemente en un hospital, la angustia crece en la vida nuestra. La angustia de saber cómo va a evolucionar en medio de los síntomas que presenta. Algunas personas son asintomáticos, pero hay otros que muy pronto comienzan a tener malestares muy severos. Y eso preocupa a una familia. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado final de esta enfermedad, de este virus? Y hay que añadir a eso la situación económica. Muchos lugares que más o menos habían comenzado a recuperarse han tenido que cerrar otra vez. Otros lugares que sencillamente no lograron sobrevivir después que han pasado más de 6 meses y han tenido que abandonar esos negocios y comenzar a pensar en otra posibilidad para sostener los hogares de ya sea los dueños de ese negocio, incluso los empleados también. Hay que añadir además estos conflictos de carácter emocional que se enfrentan en medio de estos tiempos. No solamente es la crisis económica, no solamente es la crisis de salud, pero hay que añadir también una crisis emocional de preocupación, una crisis emocional en la que las familias comienzan a experimentar en algunos casos unidad, afortunadamente para ellos, pero en otros casos un poco o mucho más que un poco de violencia, mientras que otros experimentan algún tipo de depresión. Todo esto y más que se podría añadir a la lista es lo que el mundo, no solamente la casa nuestra, tal vez su casa, no solamente la casa del vecino al lado, no solamente la casa de un amigo que conocemos, no solamente lo que en las noticias se dice todos los días. Todos estos factores se han combinado para que en muchos hogares en el mundo entero se experimente cierta clase de sufrimiento. Una de las cuestiones que más le preocupa al hombre es precisamente responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? Especialmente cuando conocemos al Señor, cuando amamos a Dios, cuando procuramos ser fieles, cuando tratamos de vivir la fe, cuando procuramos obedecer la palabra
del Señor, cuando procuramos compartir con otros nuestra fe y nuestros recursos, cuando somos responsables, cuando sencillamente podríamos decir somos miembros del cuerpo de Cristo dignos de ser imitados. Y entonces llega el sufrimiento a nuestro hogar. Algunas veces podríamos pensar que las personas que no se portan tan bien, vamos a usar esa palabra, que moralmente no están bien, que espiritualmente no están bien, incluso aquellos que en algún momento abandonan la fe y la comunión cristiana y de pronto llega una crisis al hogar, la muerte toca a la puerta, la enfermedad, la pobreza, la tristeza, la preocupación, la depresión. Tal vez hemos llegado a pensar que es una forma en la que Dios está llamando a esas personas a una reconciliación, pero ¿qué de aquellos que son, como dije hace un momento, un ejemplo para la vida, que también sufren? En realidad, a las personas buenas les suceden cosas malas y a las personas malas les suceden cosas buenas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es que nosotros debemos reaccionar frente al sufrimiento? Yo quiero que consideremos en este tiempo cuál debe ser la actitud correcta frente al sufrimiento. Posiblemente no existe en la tierra y en la historia de los hombres ningún personaje que haya sufrido como es el caso de Job. Las dimensiones de su sufrimiento están descritas a partir del verso 14 al 19. Voy a leer solamente unas partes del primer capítulo de Job, versos 14 al 19, para que usted y yo comencemos a imaginar un poco, si es posible, la dimensión de la tragedia por la que está atravesando este hombre. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban allí cerca, nos atacaron los habaneos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted, mi señor. Y enseguida el pasaje dice: y no había terminado de hablar este mensajero cuando entró otro y empezó a darle la noticia. Unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. El 18, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó las 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Estas expresiones todavía no terminaba de hablar cuando entró otro criado, otro servidor de Job, a dar la noticia y la actitud de Job al respecto. Dice entonces que rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza, se levantó y luego se dejó caer al suelo. Esta expresión o estas ideas nos enseñan la magnitud de la crisis por la que está pasando ahora Job en su hogar. Se ha quedado sin nada, sin criados, sin riqueza, sin hijos, sin su familia. Por cierto, un hombre que ama a sus hijos, un hombre que se preocupa por sus hijos. Cuando usted lee el capítulo 1, en los versículos después del 4, va a encontrar que Job ofrece al Señor sacrificios cada cierto tiempo y con frecuencia, por si acaso alguno de sus hijos habría cometido algún equívoco, dice Job. Y Job es un hombre preocupado, extremadamente preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos. Sin duda alguna, los ama. Y no solamente ha quedado sin criados, no solamente ha quedado sin lo que sería la riqueza de esa época, sin todo su
además de eso, ha perdido a todos sus hijos. Apenas le han quedado 3 criados, que solamente salvaron la vida para venir y dar esta terrible noticia. En medio de este sufrimiento, Job nos enseña al menos 3 principios básicos. ¿Cómo es que nosotros debemos comportarnos? He dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir ahora, tal vez nos toque pasar por alguna de estas terribles condiciones. Posiblemente nos toque experimentar la muerte de alguno de los que amamos. Tal vez nosotros mismos tengamos que pasar por esta crisis de salud, por esta enfermedad, y quién sabe si el sufrimiento que nosotros lleguemos a experimentar sea también extremo. Pues si eso llegara a suceder, no olvide estos 3 principios que nos enseña la historia de Job. Primer cosa que debemos decir es que no olvide que en medio de todas las circunstancias de la vida, aun aquellas que son tan desastrosas como la que Job está experimentando, no olvide, primer principio, adorar a Dios. Adorar a Dios. La actitud de Job al adorar a Dios no es producto de un quebrantamiento espiritual. Quiero decir, no es producto de un momento en el que Dios le está hablando a Job de cierta forma, o no es producto de haber escuchado un sermón, una predicación, no es producto de haber sido tocado su corazón por alguna cosa que Dios le ha hablado de manera personal a Job. Muchas veces nosotros experimentamos ese tipo de quebrantamiento, ese tipo de forma, y terminamos adorando a Dios. Tal vez en algún culto público, mientras alguien predicaba, aquellas cosas que decía, como muchas veces ha sido nuestra experiencia, parecen referirse específicamente a nosotros. Son cosas que parecen, y de hecho lo son con mucha frecuencia, dirigidas específicamente a nosotros. Y terminamos llorando, terminamos con un corazón quebrantado delante de la presencia del Señor por el sermón que hemos escuchado, por la predicación, tal vez por un canto, a lo mejor por la palabra de una persona que ha venido a hablarnos, y otras veces sencillamente leímos un pasaje y el texto bíblico penetró hasta lo profundo de nuestro corazón, y entonces fuimos quebrantados, fuimos instigados, fuimos inspirados por el Señor para adorarlo, para adorar a Dios, y nuestra actitud de adoración se manifestó. Tal vez en esos momentos nuestra actitud no era de adoración. Algunas veces incluso esa actitud estaba conectada al principio tal vez con un acto de rebeldía, a veces con un acto o con alguna inconformidad, pero conforme el tiempo avanzó, a lo mejor conforme la persona siguió hablando, fuimos poco a poco siendo quebrantados por la palabra que se predicaba, y entonces hubo un momento en el que no aguantamos más y terminamos adorando a Dios. Pero Job, no es esa la razón por la que Job está adorando a Dios. Job no utiliza esta adoración como un paliativo emocional. Job no está adorando a Dios como una forma de aliviar un poco todo ese malestar producto de haberse quedado en la ruina, pero todavía más difícil que haberse quedado en la ruina es el hecho de haber perdido a su familia. Durante estos días he presenciado algunos funerales, más de lo que voy a decir de costumbre acostumbraba, o más de lo que de costumbre presenciaba durante el año. Este año, especialmente este año, las personas cercanas y a veces familia de amigos de nuestra familia que nos ha tocado asistir, y hemos visto
el dolor por el que esas familias están pasando. También he visto muchas veces las palabras que se le dan a una persona que está pasando un momento de dolor. Palabras como un día nos volveremos a ver, palabras como ha ganado la carrera, palabras como ahora está en los brazos de su Señor, que si bien muchas de estas cosas son ciertas, pues definitivamente no son precisamente, a veces no son muy efectivas como para aliviar el corazón del hombre. Y Job no cayó en oración como una actitud para aliviar el dolor que estaba sintiendo. No es esa la razón por la que Job adora a Dios. La palabra adorar literalmente significa mostrar con palabras, además de una posición física que generalmente incluye postrarse. Pues adorar en muchos casos significa o da la idea de besar los pies y solamente se hace a la divinidad, de modo que cuando dice el pasaje que Job adoró a Dios, nos está dando esta idea de un personaje que en medio de una crisis, en medio del sufrimiento, su actitud primera es caer a los pies del Señor y con palabras expresar delante de Dios su sentir. Job se postra, pero no se comienza a quejar. Note usted que Job no dice palabras como ¿cuándo será que esto pase? Job no dice, Señor, ¿por qué sucedieron estas cosas? Job no dice como en algún momento el rey Ezequías voltea a la pared y comienza a llorar y dice, tú sabes que he vivido rectamente delante de tus ojos. Ezequías comienza a llorar, pero comienza a decir algunas palabras delante de Dios, a orar, de alguna manera que revela un cierto malestar o pesar por enfrentar la muerte. Y dice, Señor, tú sabes cómo he vivido. Pero Job no hace así. Job no cae al piso, como dice esta expresión, que da la idea de una persona que prácticamente parece que está perdiendo la razón. Imagine usted la escena. No es un hombre que se agacha y llora en silencio y se limpia las lágrimas y con mucha madurez cristiana empieza a decir, no ha pasado nada, Dios, sea bendito tu nombre. No, no es así. En realidad, su acción, como dijimos hace un momento, raparse la cabeza, romperse la ropa, literalmente tirarse al piso, casi como desmayarse, casi perdiendo el sentido y comenzar seguramente a llorar. Y en medio de su llanto, en medio de sus gritos, tal vez incluso hasta de gritar, él comienza a considerar y a expresar con palabras, diciendo que esta calamidad viene de Dios. Esa es la experiencia de Job. Job no está atribuyendo este malestar a nadie más. No está buscando un culpable. Las experiencias de Job en el tiempo pasado le habían enseñado lo que significa depender de Dios en todos los momentos de la vida. Esa es la razón por la que Dios, mientras habla en aquella conversación con Satanás, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. No es que es perfecto, no es que nunca ha pecado, no es que es un hombre casi igual a Dios, no, es que en medio de su comunidad era un hombre íntegro, era un hombre que vivía o trataba de buscar a Dios. Ya lo hemos mencionado antes, cómo es que ofrecía sacrificios. Seguramente había aprendido en otras muchas circunstancias de la vida lo que significaba adorar a Dios. Y esta no es la excepción. Cuando un creyente pasa por el sufrimiento, aun y que este sufrimiento sea extremo, cuando nosotros hemos aprendido y hemos vivido adorando a Dios en medio de todas las circunstancias de la vida, no importa lo que suceda después de ahora, eso que hemos hecho durante mucho tiempo, eso que hemos hecho en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de bienestar, de pobreza, de riqueza, es eso que hemos predicado a otros, eso que hemos impartido como esperanza para otros, cuando nos toca el turno de sufrir a nosotros, eso que hemos vivido es exactamente lo que vamos a hacer.
Un creyente cuando experimenta el sufrimiento no termina en la locura. No puede abandonarse en los brazos de la desesperación, de la depresión. Un cristiano que durante su vida ha adorado a Dios, ha sabido lo que es adorar a Dios, cuando llegue la crisis, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de lo que sea, va a hacer lo que siempre ha hecho. Job adoró a Dios y aún este desastre lo atribuye a Dios. Aún en esta calamidad, él piensa, esto viene de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios en el pensamiento de Job, vale la pena adorar a Dios. Para Job, cualquier cosa que venga de Dios, bien o mal, se debe adorar a Dios. No adore a Dios para disminuir el malestar. Cuando atravesamos por circunstancias de sufrimiento y pretendemos adorar a Dios como un paliativo, como algo que alivie ese dolor, no es precisamente la mejor actitud. En realidad, debemos adorar a Dios porque así hemos vivido. Por eso insistimos tanto durante estos meses y vamos a seguir insistiendo en los meses que siguen. Usted y yo necesitamos constantemente adorar a Dios. Por eso insistimos ahí en casa, donde usted está. Haga de ese lugar, de la habitación donde se encuentra, reúna a su familia, oren juntos, levanten sus manos, canten, adoren a Dios, cierre sus ojos. La presencia del Señor está en todas partes, así como cuando usted viene al templo y experimenta ese bienestar espiritual cuando cantamos juntos. No significa que no puede suceder lo mismo en casa. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Estos días que siguen posiblemente van a ser mucho más difíciles que los que ya hemos pasado. Adore a Dios, adore a Dios. Si le toca experimentar el sufrimiento, adore a Dios. La segunda cosa que nos presenta Job en esta historia es bendecir el nombre del Señor. El verso 21 que ya leímos, entonces dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A bendecir al Señor proviene de una palabra que literalmente significa arrodillarse. Es muy semejante a adorar, aunque adorar tiene que ver con postrarse a los pies o besar los pies de alguien como una señal de humillación, pero al mismo tiempo de reconocimiento. Bendecir a Dios o bendecir literalmente quiere decir arrodillarse, e incluso da la idea de pronunciar palabras que reconocen el favor de Dios. Palabras que reconocen el favor de Dios. En medio de semejante crisis y de semejante sufrimiento, Job está reconociendo a través de sus palabras y de sus actos, está reconociendo el favor de Dios. Eso es bendecir a Dios. Es reconocer su misericordia, es reconocer su compasión, es reconocer su provisión, es reconocer su grandeza, es reconocer su bondad mostrada a nosotros y a nuestras familias, es reconocer su eternidad, es reconocer su gracia sobre nuestras vidas, es darle las gracias por habernos alcanzado, por habernos perdonado, por haber dado su vida en rescate por nosotros. Eso es bendecir el nombre del Señor. No hay que estar en un templo, no hay que estar sentado en la banca de una iglesia o de un templo para bendecir el nombre del Señor. El nombre del Señor se puede bendecir en cualquier parte donde uno esté, en el auto, mientras maneja, mientras trabaja, mientras va en el transporte público, mientras está cocinando, mientras está en casa con la familia, antes de dormir, después de levantarse, en cualquier tiempo se puede bendecir el nombre del Señor. Job siguió haciendo lo que siempre hacía, lo mismo que hacía, bendecir el nombre del Señor. Hizo lo mismo. Job muestra en esta historia cómo es que él depende de Dios
en todo momento. Con frecuencia el bienestar puede hacernos menguar. Con mucha frecuencia el bienestar que vivimos puede de pronto comenzar a dormir o adormecer en nosotros esa necesidad de bendecir el nombre del Señor. Usted puede recordar el salmo que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien, y luego una lista larga de cosas que Dios hace con nosotros. Y esa es la razón por la que el escritor de ese salmo dice: en todo tiempo bendice, bendice, bendice alma mía al Señor. Casi es una exigencia para el alma. Es una forma en la que el autor escribe y habla consigo mismo, se exige a sí mismo, bendice el nombre del Señor. Job lo hizo y reconoce. ¿Por qué bendice el nombre del Señor? Mire lo que él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Bendice el nombre del Señor porque reconoce quién es Él en comparación a la divinidad, a la grandeza de Dios, a la misericordia de Dios. Job está reconociendo quién es Él. Yo tengo que reconocer quién soy yo. ¿Cómo es que nací? ¿Qué cosas he recibido de Dios en mi vida? Es que no hay nada de lo que puedo llegar a tener, de lo que tuve antes, de lo que tengo ahora y de lo que puedo llegar a tener mañana, que no venga de parte de Dios, que no sea producto de su misericordia, que no sea producto de su amor, que no sea producto de su gracia. No hay nada que no sea producto de su amor por mí, de su provisión por mí. Bendice alma mía al Señor. Job bendice el nombre del Señor con una firmeza que nos asombra. El Salmo 34 es una poesía que bien puede conectarse con la historia de Job. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Son muchos los pasajes en el texto bíblico que nos hablan, nos invitan, nos instan a bendecir el nombre del Señor. Si usted o yo pasamos alguna clase de sufrimiento durante este periodo, no lo olvide, bendiga el nombre del Señor, pero hágalo desde ahora. No espere a la crisis, no espere al desastre para ver si es posible practicar estas cosas. Esto hay que practicarlo desde ya. Por eso vuelvo a repetir, como dije con respecto a lo que es adorar a Dios, desde ahora mismo en casa necesitamos bendecir el nombre del Señor, ahí en la sala, en la cocina, en la recámara, no sé en qué habitación necesitamos bendecir el nombre del Señor, reconocer su grandeza. De hecho, mientras yo estoy hablando, una de las cosas que yo espero usted esté haciendo ahora mismo en casa, no solamente es oírme, no solamente es, si es que sucede, emocionarse un poco con esta palabra. Una de las cosas que yo espero que usted esté haciendo ahora es bendecir el nombre del Señor. Dele gracias desde lo profundo de su corazón. Mire, vea la necesidad en el mundo entero. Bendiga el nombre del Señor. Y vuelvo otra vez, si mañana nos toca sufrir la consecuencia de esta pandemia, tal vez porque alguno de los nuestros muere, o usted o yo enfermamos, bendiga el nombre del Señor. Y la última cosa que ofrece este pasaje es mantenerse en integridad. Y estamos hablando de cuál es la actitud frente al sufrimiento. Ya hemos dicho, número 1, frente al sufrimiento debemos adorar a Dios. Número 2, frente al sufrimiento debemos bendecir a Dios. Y número 3, frente al sufrimiento debemos mantenernos en integridad. Cuando leemos el versículo 22, dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job es un ejemplo de integridad
Es un modelo para todos los que pasamos por el sufrimiento con respecto a la paciencia. Es un modelo para todos los que sufren o pasamos por el sufrimiento con respecto a el comportamiento, a la resignación, a la confianza. Todo eso es verdad, pero también Job es un modelo de lo que es un creyente, una persona en su integridad. Cómo guardar esa integridad en medio del sufrimiento. Es extraordinaria esta expresión. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Esta crisis de Job, estos problemas, esta pobreza extrema en la que quedó, más adelante en el capítulo 2, usted y yo leemos cómo es que termina Job. Porque después de que ha perdido todo lo que tiene, después que ha perdido a sus hijos también, el texto dice que no termina ahí la historia. Una vez más se reúnen en el cielo Dios y sus criaturas, ángeles, y en algún momento se presenta también Satanás. ¿De dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. He andado con un propósito en la tierra. Me he paseado de un lugar a otro con un propósito. Y ya vi a Job. Ya noté que tenías cierta razón. Aunque me diste permiso para quitarle todo. Le he quitado todos sus bienes. He logrado incluso que sus hijos mueran. Esas son las palabras un poco de Satanás. Pero bueno, en realidad Job sigue siendo fiel a ti, profesando confianza, porque no has tocado su cuerpo físico, porque no le has hecho nada a él. Una cosa es el sufrimiento externo y otra cosa es el sufrimiento interno. Una cosa es sufrir por los problemas que están fuera de mi alcance. Por ejemplo, pobreza, algunas veces tal vez persecución, sufrir por la injusticia en la sociedad, sufrir por lo que el mundo sufre, eso es de todos. Sufrir una pandemia no es solamente de un grupo de creyentes en alguna parte en el mundo. Sufrir por una enfermedad como este COVID-19 no es exclusivamente de algunos hermanos que asisten a las congregaciones y que procuran vivir la fe y la vida cristiana. No es tanto como una persecución de Satanás en contra específicamente de los creyentes. Estamos sufriendo por lo que todo el mundo sufre. Y a veces sufrir por esas cuestiones que son externas no produce gran malestar. A veces no es tanto problema, pero cuando se sufre por las cosas internas, cuando la enfermedad llega directamente al corazón, cuando la enfermedad llega al cuerpo de la persona, cuando otro se enferma, aun y cuando sea dentro de mi casa, puede ser que tenga cierta fortaleza para sobrellevar esa preocupación, pero cuando la enfermedad, cuando se trata de mí, cuando soy yo el que está en peligro de muerte, cuando es mi integridad física, cuando es mi integridad emocional, cuando se trata de mí, las cosas pueden llegar a cambiar. Por eso Satanás dijo piel por piel, que el hombre todo dará por su propio bienestar. ¿Y quién no? Dígame usted quién no. Una de las cosas que parece que Satanás pretende es que a través de este sufrimiento extremo y tocando el cuerpo físico de Job, Job pierda su integridad. Hasta ahora ha sido un hombre que en medio de la crisis, de la tristeza, de la necesidad, sigue adorando a Dios. Hasta ahora es un hombre que sigue bendiciendo al Señor. Pero ¿qué pasará cuando pierda su integridad física? Job mantuvo su integridad. Y el pasaje añade otra vez, y lo leo, a pesar de todo esto, Job no pecó
ni le echó la culpa a Dios. El verso 10 repite la misma frase y eso significa que es importante. Dice el verso 10 del capítulo 2, al final, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Estas expresiones, especialmente el pasaje ni le echó la culpa a Dios, la otra versión dice ni atribuyó despropósito alguno, literalmente se podría traducir o se podría decir que nos da la idea de no haber orado para pedir que se resolviera su problema. Eso es la expresión ni despropósito alguno o ni no pecó ni echó la culpa a Dios. Quiere decir que Job no cayó al piso, no se rapó la cabeza como lo hizo, rompió la ropa y Job no comenzó a decir, Dios mío, ayúdame en esta situación. Si es posible, Dios mío, si es posible que esto se resuelva. Si tú puedes consolar mi corazón. Dios mío, si tú puedes, tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para liberar, tú eres poderoso para que mi familia no muera. Dios mío, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Con mucha frecuencia nosotros oramos desde esa perspectiva. Creemos que Dios es poderoso y de hecho es. Y nuestra oración con mucha frecuencia tiene que ver con aquello que nosotros esperamos que Dios haga. En la historia que tenemos, Job ni siquiera oró para pedir a Dios que resolviera aquella crisis en su familia, ni siquiera eso. Eso significa que ni siquiera dice ni atribuyó despropósito alguno o en la otra versión ni le echó la culpa a Dios. ¿Cómo se puede ser tan paciente? ¿Cómo se puede tener semejante firmeza? Voraz infección que lo dejó irreconocible. Dice la Biblia que cuando los amigos vinieron para verlo, no lo podían reconocer. Su estado físico era miserable, además de la tristeza de haber perdido a todos sus hijos. Es verdad, la Biblia dice que más tarde Dios le restauró todo, absolutamente todo, y le dio hijas que eran las más bellas de esos días. Sin embargo, no significa por eso que Job no lloró la muerte de sus hijos. Seguramente, aunque tuvo más hijos, aunque su riqueza aumentó al doble y aunque Dios lo bendijo y recompensó su actitud en medio del sufrimiento, Job en algún momento seguramente sintió dolor por los hijos que había perdido. No olvide que estaba interesado en su bienestar espiritual. Ese es Job. Mantenga su integridad. En estos días en los que no nos vamos a poder reunir durante muchas semanas, mantenga su integridad espiritual. No cometa el equívoco de muchos que los primeros días, sí, por la necesidad, a veces por el susto, a veces porque no quiero sufrir lo que está pasando y entonces voy a tratar de obedecer a Dios. Pero luego que los días se pasan, luego que a nuestra casa la enfermedad no toca, luego que el trabajo va bien, luego que a nosotros no nos cerraron el lugar donde trabajamos, luego que seguimos teniendo un poco de dinero en casa, luego que las cosas no cambiaron, parece que lo único que cambió para nosotros es que la puerta del templo se cerró, parece que eso es todo el cambio. Comenzamos a perder muchos principios para la vida espiritual. Mantenga su integridad espiritual. Eso que hemos sido, sigámoslo siendo siempre. Si es bueno, si se relaciona con Dios. Así que no olvide, esta es una actitud correcta frente al sufrimiento. Hemos dicho, adore a Dios. Usted no necesita que se lo estemos repitiendo cada vez, en cada transmisión. Adore a Dios. Grábese en su mente. Adore a Dios. Número 2. Bendiga el nombre del Señor. Vaya delante de Dios con expresiones
de bendición. Dele gracias por su poder, dele gracias por su misericordia, dele gracias por su provisión, aún dele gracias por la enfermedad, por el dolor si lo está experimentando, dele gracias aún por aquellas cosas que tanto le hacen sufrir, si es que eso está pasando ahora mismo, dele gracias. Eso es bendecir el nombre del Señor porque Él es Dios. Y finalmente, mantenga su integridad espiritual. Yo quiero terminar esta reflexión preguntándole qué actitud toma cuando sufre. Piense por un momento. Si no le ha tocado sufrir hasta el día de hoy, entonces, ¿qué actitud va a tomar el día que el sufrimiento toque a la puerta de su casa? Si usted es alguien que nos escucha y no conoce a Jesús como Salvador de su vida, si no tiene a Cristo como Señor en su corazón, este es un tiempo perfecto para acercarse a Dios. Si usted no conoce a Cristo como Señor de su vida, si usted no lo ha aceptado en su corazón como su Salvador personal, estoy seguro que ha sufrido más de una vez. No le estoy diciendo que después de convertirse, no le estoy diciendo que después de aceptar a Cristo como su Salvador personal va a dejar de sufrir. No, le estoy diciendo que el día que usted lo haga, que el día que usted conozca a Jesús como Señor de su vida, el sufrimiento va a tomar otro rumbo en su familia, en usted mismo. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo como Señor de su vida. Pida perdón por sus pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado. Pídale perdón, comprométase y dígale: voy a ser tu hijo, quiero servirte hasta el último de mis días. Y si está sufriendo ahora mismo, ponga ese sufrimiento en las manos de Dios, descanse en Dios y espere de Dios una respuesta. Miembros del Triunfo de la Cruz y algunos otros hermanos de nuestras iglesias hermanas que también nos escuchan en esta transmisión, nuestra oración es que Dios nos libre de este sufrimiento. Mi oración como pastor y la de nuestra familia es que nosotros no pasemos, que no tengamos que pasar la tristeza de perder a uno de los nuestros. Ya hay muchos en esta comunidad, miembros de iglesia, incluso pastores, que han muerto. Nuestra oración es: Dios, líbranos, líbranos. Pero si no lo hace, si a Él le ha placido no hacerlo y no somos librados de esta crisis y enfrentamos el sufrimiento, no olvide esta actitud. Nuestra oración es que esta palabra sea de consuelo para su vida y de bendición. ¿Quiere orar conmigo? Dios, te damos gracias. Hemos visto cómo es que Job se comportó en medio de esta crisis. No hay más. Una vez que te hemos conocido, no hay a dónde ir. Por eso te suplicamos que tengas compasión. Si es tu perfecta voluntad librarnos, bendecimos tu nombre, pero si no, de la misma manera, oramos para suplicarte que fortalezcas la fe de todos los miembros de nuestra congregación, para que el día de mañana, Señor, nuestra actitud sea esta. Bendecimos tu nombre. Bendito eres por siempre, por todas tus misericordias te damos las gracias. Siempre oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muchas gracias por haber quedado con nosotros. Lo invito para que nos sintonice la próxima semana. Mientras tanto, háganos llegar sus peticiones de oración, tal vez su agradecimiento si usted ha hecho esta oración, si usted se ha comprometido con Dios. Nos gustaría saber que esta reflexión ha sido de bendición para su vida. Gracias, esperamos muy pronto verle una vez más aquí en nuestra casa, el Triunfo de la Cruz. Dios le bendiga.